Es una ciudad que ha tenido unos cambios muy interesantes, fíjate, muy sorpresivos, porque de, de haberse fundado tan temprano después de la conquista, 1536, realmente es muy, muy temprano. Sin embargo, durante mucho tiempo quedó, digamos, como adormecida, ¿ves? Porque a pesar de que tuvo importancia por su cercanía con el mar y que en realidad siguió viviendo porque era como una gran bodega en donde se acumulaban las mercancías que llegaban de fuera, que llegaban de Europa, de España, y se iban dispersando hacia otros países centroamericanos. Igualmente, cosas que se querían mandar de Guatemala, de El Salvador, se reunían acá y luego se sacaban a la costa para ser enviadas al exterior, ¿verdad? Eso es lo que mantiene por mucho tiempo vivo a San Pedro, sin que esto signifique que sea una ciudad colonial, porque aquí no tenemos edificios coloniales, no creció mayor cosa. Te digo, era como una gran bodega y lo que había era un movimiento, pero las casas eran casas sencillísimas, se habla de pura casa de bajareque y de caña, y fue la forma en que se desarrolló durante toda la colonia. Antes de la llegada de los españoles, ¿quiénes se cree que habitaron esta zona? Ay, esa es una pregunta terriblemente difícil. Mira, yo llevo el último año tratando de averiguar, he leído mucho, eh, tratando de entender qué fue lo que pasó. Mira, es muy difícil saber exactamente quiénes fueron los habitantes, aunque se cree que era una zona cosmopolita en donde se daba el encuentro de muchos grupos diferentes. Sabemos, por ejemplo, que había algunos lencas en la parte sur del valle, pero no era población lenca en todo el valle. Sabemos que había ciertos grupos mayas. Sabemos también que para el posclásico, ya muy cerca de la conquista, había asentamientos de mexicanos por motivos comerciales, muchos grupos hablantes del náhuatl. Hay otro grupo, por ejemplo, poco conocido, que ahora se identifica como viviendo en la parte de Omoa, que eran los toqueguas. Y pensamos, bueno, que por los que quedan, que serían payas y tolupanes, los tolupanes que están en la montaña de la Flor, son de los grupos que todavía están ahora, que se conservan. Y los payas sabemos que estaban en las islas y que fueron empujados hacia la costa, y después los mismos grupos misquitos les van ganando terreno y los van empujando, peleando con ellos y los mandan hacia el interior, ¿no? Pero hay un problema muy serio porque una de las cosas más características que se dan durante la conquista es que los conquistadores llegan y se establecen en las islas, en lo que es ahora Cuba, Santo Domingo, y como exterminan a la población de las islas y ya están ellos establecidos ahí, antes de venir a crear sus propios pueblos y asentamientos en Honduras, hacen lo que se llama los saqueos. Vienen a capturar indígenas y a llevárselos como esclavos, ¿verdad? Porque uno habla mucho del negro como esclavo, pero también se da una terrible venta y esclavitud de indígenas, y tanto en Honduras como en Nicaragua los españoles hacen estos saqueos, capturan a la gente y ni siquiera te describen quiénes eran, qué lengua hablaban. Hay descripciones muy, muy superficiales de ellos, pero no se les menciona como grupo, ni se dice qué lengua hablaban, ¿ves? Entonces, varias de estas poblaciones fueron totalmente exterminadas. ¿Cómo fue el proceso o qué tan difícil fue el proceso de colonización del Valle de Sula? Pues yo creo que fue terrible, oye, cuando lees así las fuentes, mira, y te das cuenta, por ejemplo, que mira, que te digo, hay una matancina impresionante de gente, ¿no? La gente parece que mostraba buena voluntad por colaborar con los españoles, pero hay también pleitos muy fuertes entre los españoles. Acuérdate cómo matan a Cristóbal de Olid, por ejemplo. Acuérdate también que el mismo Hernán Cortés se lo quieren llevar preso. Hay muchas envidias y mucha lucha por el poder, inclusive por lograrse los beneficios del rey. A mí me llama la atención mucho la historia
de que Hernán Cortés pensaba que se burlaban de él cuando le dicen que aquí no habían caminos, sino que era por canoa, porque el valle era bastante pantanoso. Sí, mira, cuando tú ves los mapas de población, las poblaciones antiguas estaban concentradas en el sur del valle, porque como está el delta de los dos ríos, el Chamelecón y el Ulúa, que supuestamente en un momento eran uno solo al desembocar, y pues era una zona muy húmeda, muy pantanosa, lo mismo que tú puedes ver en Belice, por ejemplo. Y sí, cuando llega Hernán Cortés, que llega con sus caballos y que viene desde México con cantidades impresionantes de indígenas, él continuamente pregunta cuál es el camino. Lo mismo se cuenta de los piratas, ¿ves? Que cuando los piratas entraban por el Ulúa, por ejemplo, desde Puerto Cortés hasta San Pedro, vinieron a buscar a San Pedro para saquearla, porque aquí se acumulaba la riqueza. Y llega un momento en que preguntan para dónde se puede ir a San Pedro. No encontraban el camino porque había llovido muchísimo y con las tormentas caían árboles y los caminos verdaderamente se volvían, se anegaban todos, ¿no? Entonces era difícil identificar un camino y toda esta gente no entendía que los habitantes de la zona tenían otra forma de movilizarse, ¿no? Hernán Cortés te decía, muéstrame el camino, quería torcerles el pescuezo a las gentes porque no le querían decir por dónde estaba y le decían es que no tenemos caminos. El significado de la palabra Sula. Mira, hay quienes dicen que es el nombre de un pájaro, pero no sabemos, ni sabemos a qué lengua pertenece. Esa es otra de las cosas, ¿no? Que pues lo que se pierden acá son las evidencias lingüísticas. Mira, tienes por ejemplo el lenca, que era la lengua, era el grupo más importante viviendo en Honduras, el más numeroso y el más importante se supone que era el de los lencas, ¿no? Y ya no quedarán tal vez algunas palabritas, hay algunos diccionarios en que se registraron palabras lencas, pero es una lengua que se perdió. Entonces la palabra Sula no sabemos a qué lengua pertenece, ni se sabe exactamente el significado. Pero hay gente que dice que es el nombre de un pájaro y lo que sí sabemos es que cuando llegan los españoles le empiezan a poner a las poblaciones un nombre combinado, ponen el nombre de un santo patrono al que le dedican la población y luego un nombre adicional. Está como por ejemplo, tú sabes, Tegucigalpa es San Miguel Tegucigalpa, ¿no? Está San Pedro Sula y por eso las fiestas patronales, cuando hay un montón de pueblos que son San Antonio de algo. Entonces, tienes la asociación esa de el nombre del santo y un nombre local. Pero ya hacia 1860 hay tres factores que provocan grandes cambios en el valle. Inicialmente, bueno, a raíz de la guerra de secesión en Estados Unidos, la población del sur queda muy pobre, queda muy resentida, han peleado entre hermanos, familias, amigos, la vida está muy cara y muy difícil, entonces un grupo de ellos vienen acá dos señores, le piden al alcalde que les dé tierra porque quieren traer a 400 familias a establecerse acá, con sus esposas, con sus hijos, prometen ser muy buenos vecinos, traer buenas semillas, buenos pies de cría, enseñarle a la gente de acá a fabricar cosas, ¿ves? A poner pequeñas empresas. Y el alcalde les da una zona que se llama Medina, que yo me imagino que es en donde está ahora el Mercado Medina. Después viene otro grupo que venía el primer grupo viene de Nueva Orleans, luego viene otro grupo de Atlanta. Claro, eso trae un cambio en la forma de vida de la gente de acá. Luego hay otro fenómeno muy importante que es la construcción de la vía del ferrocarril. En ese momento todavía no existía el canal de Panamá y están buscando un canal seco, se puede decir, como el que van a construir ahora, ¿no? Es una forma de comunicar el Atlántico con el Pacífico, entonces deciden construir una vía de ferrocarril
que vaya desde Puerto Cortés hasta Mapala. Desgraciadamente no se toma en cuenta que el terreno es muy montañoso, muy pantanoso también. Traen a un grupo de jamaiquinos a que hagan el trabajo, muchos de ellos mueren de malaria y todo empieza a venirse abajo. La verdad es que empiezan en Puerto Cortés, pero no van más allá de Potrerillos. El proyecto resulta un fracaso, pero para hacer todo esto vienen muchos extranjeros, vienen alemanes, ingleses, franceses, austriacos, y algunas de estas familias se quedan acá. Pero como no pueden seguir con lo del ferrocarril, empiezan a fundar casas comerciales. Esto trae también un gran cambio, porque la gente venía acostumbrada a otro tipo de vida, ¿verdad? Las casas acá eran unas casas, esas casas de bajareque, bueno, la gente empieza a hacer casas diferentes. Y como tercer fenómeno se vienen las compañías bananeras. También piden la concesión de las tierras, quieren alquilar tierras de la costa para sembrar el banano y empezar a exportarlo hacia Estados Unidos vía Nueva Orleans. Entonces empieza realmente una relación intensa con Estados Unidos a través de Nueva Orleans. Los ferries viajando, trayendo una serie de productos que ya demandan los extranjeros que están viviendo en el valle y exportando el banano, ¿no? Entonces cuando empezamos a tener muebles, por ejemplo, eso lo ves en la sala del museo, ¿no? Cuántas cosas, que si las estufas de hierro, las vitrolas, las máquinas de costurar, una serie de cosas que aquí jamás habían visto, ¿no? Pues una ciudad que ha tenido unos cambios muy interesantes, fíjate, muy sorpresivos, porque de haberse fundado tan temprano después de la conquista, 1536, realmente es muy temprano. Sin embargo, durante mucho tiempo quedó, digamos, dispersando hacia otros países centroamericanos. Igualmente, cosas que se querían mandar de Guatemala, de El Salvador, se reunían acá y luego se sacaban a la costa para ser enviadas al exterior, ¿verdad? Eso es lo que mantiene por mucho tiempo vivo a San Pedro, sin que esto signifique que sea una ciudad colonial, es como adormecida, ¿ves? Porque a pesar de que tuvo importancia por su cercanía con el mar y que en realidad siguió viviendo porque era como una gran bodega en donde se acumulaban las mercancías que llegaban de fuera, que llegaban de Europa, de España, y se iban, porque aquí no tenemos edificios coloniales, no creció mayor cosa. Te digo, era como una gran bodega y lo que había era un movimiento, pero las casas eran casas sencillísimas, se habla de pura casa de bajareque y de caña, y fue la forma en que se desarrolló durante toda la colonia. Antes de la llegada de los españoles, ¿quiénes se cree que habitaron esta zona? Ay, esa es una pregunta terriblemente difícil. Mira, yo llevo el último año tratando de averiguar, he leído mucho,